Familia, amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por aquí nuevamente a hacerles un videito después de unas semanitas de que no hacía el videito. Mucha gente sigue insistiendo y sigue mandándome mensajitos, escribiéndome, llamándome. Y pues sí, tienen mucha razón y yo los voy a seguir haciendo. Eso no es impedimento de ninguna clase, todo lo contrario. Ustedes saben que yo siempre trato de contarles y actualizarles mi situación. Esta vez nuevamente voy a tocarles temitas. Se había dicho en el último video que iba a tocar un tema de los profesionales, los abogados que estuvieron vinculados dentro de mi proceso. Pero entonces estoy recopilando unos daticos exactos para contarles exactamente las situaciones de mis abogados y de los abogados que estuvieron dentro del proceso. Entonces, pospongo un poquito ese video de ese tema. Hoy me lo han pedido mucho, inclusive me causa curiosidad, me causa aprecio de que la gente que se interesa en mis videos son gente joven, son gente que de una u otra manera ven los videos y preguntan, indagan y tratan de dar con la persona que vivió esta injusticia tantos años. Bueno, voy a tocar un temita que, que me preguntó una niña, no tan niña, ya una señorita adolescente, tiene como 18 o 20 años. Es familiar de un amigo mío. Pues ella es cristiana y ella me dice que cuando conté yo de que me congregaba en muchas iglesias o en muchas sectas o en muchas religiones dentro de la cárcel, ella me preguntaba y me decía que por qué en la situación que yo estaba y nunca me alejé de Dios, que por qué yo no me volví cristiano o por qué el Señor no me tocó en una de estas religiones y divinamente yo hubiera podido salir de donde estuve y contar mi historia como un testimonio del que nunca me alejé de Dios, nunca renegué de Dios, nunca maldije las cosas que me pasaban por echándole la culpa a Dios, todo lo contrario. Las creencias mías, yo le contaba a ella y le decía, las creencias mías de mis padres me llevaron a ser creyente católico, entonces no me cerraba del todo por el hecho de ser católico, de no escuchar la palabra de todas estas personas que me llamaban y me decían que me congregara y que le pidiera a Dios y que ojalá me tocara y llegara a tener una nueva visión de lo que eran las religiones, X religión que fuera. Ella me invitaba hoy en día a una iglesia a la que ella pertenece y que para que yo diera mi testimonio, pero respecto a eso, a que de pronto en esta iglesia donde ella pertenece, fue que en el momento en que Dios me toca a mí y doy mi testimonio que esa iglesia o lo que predicaban estas personas fue lo que de pronto en el momento en que me toca Dios a mí. Pues yo le decía que pues afortunadamente son muchas las iglesias en las que he asistido, me he congregado de mucha fe em, y de buena fe lógicamente lo hacen de invitarme y de congregarme
a estas iglesias, pero yo soy muy respetuoso de esto y yo sigo con mi religión, yo sigo con mi creencia católica y creo, yo respeto mucho, vuelvo y lo digo, la creencia de todas estas personas y con la intención de llevarme a estas iglesias es para que yo diga, dé mi testimonio de, de que me le he entregado de pronto o me ha tocado el Señor por el hecho de creer en estas iglesias y el testimonio mío lógicamente sería muy agradable para X iglesia. No soy de esos católicos tampoco fanáticos, entregados, simplemente la creencia nada más de que lo que nos inculcó nuestros padres, lo que nos llevaron a un bautizo, a una primera comunión, a una confirmación, a un matrimonio inclusive. Todo esto fue por creencias de nuestros padres y la fe que uno le coloca a la religión. En la cárcel, ella me preguntaba que si en la cárcel en ningún momento de orar, de congregarme, de hablar con el Señor, porque ella me decía que yo hablaba mucho con el Señor porque yo lo dije en muchos videos y ella ha seguido los videos. Y ella me decía que porque en esos momentos no hay un testimonio en el cual Dios, Jesús habla conmigo y como quien dice me toca. Y yo le decía que sí, que fue en muchos momentos en los que yo escuché a Dios y en los muchos momentos en los que yo escuché a Jesús, en donde me decían que nunca perdiera la fe, nunca perdiera la fe y siempre la tuviera intacta, X religión que fuera, X creencia que fuera, lo únicamente era un Dios y un Hijo de Dios Jesús que al cual uno les oraba. Entonces, ella me decía que a pesar de que yo estuve en tantas religiones, congregándome, orando, tantos fueron los que me insistieron, hablándolo así, pastores, que dentro de la cárcel el que le ora a Dios es pastor, sea o no sea culpable y sea con la fe que le ore, no sea solamente por aparentar, pero el que tiene una Biblia debajo del brazo le dicen hermanito o le dicen pastor, sin saber realmente lo que piensa y lo que puede llegar a actuar una persona de estas, porque vi demasiadas cosas para difícil creer que una persona sea creyente de un momento a otro y se entregue al Señor. Lo digo porque muchos hermanitos le llamamos hermanitos a los que eran cristianos en la cárcel. Muchos hermanitos que mantenían con una Biblia bajo el brazo, muchos ocultaban celulares, muchos ocultaban droga, muchos ocultaban armas, las camuflaban dentro de la Biblia. Ya se imaginarán ustedes qué le hacían a la Biblia para poder meter una arma dentro de la Biblia y cerrar la Biblia y que quede el arma guardada ahí. Entonces ustedes se imaginarán qué hermanito hace estas cosas si está predicando la palabra y está diciendo que lógicamente no era de fe, no era de vocación que lo hacían, sino era por aparentar. Aparentaban una cosa, pero mentiras que estaban haciendo eras otra. Y yo muchas veces vi que allá se decía, se fundaban o de la pretina sacaban una arma para matar a otra persona y en este caso lo hacían era de la Biblia. Sacaban de la Biblia una arma para matar a una persona y vuelvamente la metían en la Biblia y la cerraban y muchas veces pasó por alto. Nunca llegaron a encontrar en las Biblias las armas, pero en otras ocasiones sí. Entonces todo esto le decía yo a ella, realmente y por fe,
nunca tuve, digamos, lo que llaman ellos ese tocamiento, ese que el Señor realmente le llega. Nunca realmente lo sentí a pesar de congregarme en tantas partes, con tantos hermanitos, porque realmente uno se da cuenta que varios sí lo hacían de fe y se entregaban realmente a lo que era la religión de ellos y la fe que le tenían y cómo predicaban su Biblia, sus parábolas. Todo esto realmente uno se da cuenta que realmente hay gente que sí lo hacía de fe. Pero bueno, le contaba yo a ella y le decía que no, que aún estando afuera me congregué en muchas porque fueron muchas las personas que me llevaban y me decían, aun que no eran presas, no fueron presos, personas afuera que decían, amigos, que yo diera mi testimonio en estas iglesias para decir de que la fe que le tuve a X religión, por eso duré tantos años en la cárcel y nunca me pasó absolutamente nada malo porque la fe que le tenía respecto a esta iglesia pues era el testimonio que daba. Entonces no, realmente no. Sigo con mi religión católica, como les digo, no fanático como para estar arrodillado en la iglesia cada 8 días o comulgar o bueno, todas estas cosas que realmente nos enseñaron nuestros papás, la vocación de la religión católica. Pero sí tenemos nuestras creencias, lo digo yo tengo mis creencias, tengo mis devociones, yo soy muy devoto a la Virgen. Em, entonces, esto le contesté yo a la niña, amiga de un amigo, y ella quedó tan satisfecha que me aplaudía y decía que, no sé, la fe que yo hablo, la fe que yo digo, la fe que yo... Eso fue lo que me llevó a que en la cárcel no me pasara mayor cosa de cosas malas, porque yo siempre he sido así, yo siempre he divulgado mi fe y mi fe siempre la he tenido en Dios, donde yo no hubiera tenido fe en Dios, como muchos de los que llegan a la cárcel reniegan, maldicen y reniegan y, mejor dicho, no están de acuerdo con lo que Dios les deparó en el destino a ellos, que fue llegar a estar presos por X motivo. Estas personas peleaban, los apuñaleaban, los sacaban del patio donde vivían mal, heridos, y muchos hasta se hacían matar o los mataban por X motivo. Entonces, mi fe nunca cambió y mi fe seguirá y todavía aún, hoy en día, sigo con mi creencia católica a mi manera y la fe que tengo a mi manera. Le agradezco a Dios a mi manera. Siempre le agradezco a Dios por todas las cosas que me han llegado en la vida y comprenderán que no han sido muy buenas las que por las que he tenido que pasar. Pero yo le agradezco y le sigo agradeciendo todo lo que mi Dios me manda en la vida porque son cosas que Él es el único que manda y Él es el único que decide lo que le pasa a uno aquí en la tierra. Eso le contesté a aquella señorita y esa señorita fue tan, o sea, sus palabras fueron tan bonitas que comprendió y agradeció y aplaudió mi fe dentro de la cárcel y aún estando afuera. Gracias porque a raíz de que ella se interesó en mi caso, eh, otras personas en esa edad de esta niña que está en universidad se interesan también porque ella contó mi historia, contó mis dolencias dentro de la cárcel, hizo que ellos vieran mis videos y se dieran de cuenta mi situación y, y dos de estas personitas me llamaron pidiendo permiso para utilizar mis videos
me hicieron una entrevista virtual porque iban a presentar para no sé qué clase de ellos, ni me di cuenta de qué estudiaban, pero que la iban a utilizar para una clase de la universidad. Con ella ya son alrededor de 6 personas las que han utilizado el caso mío para exponerlo en universidades y han sido satisfactorias porque me han contestado que les ha gustado mucho la situación mía y contada tan abiertamente y no oculto absolutamente nada. Entonces eso me llena de gratitud ante estas personas que estudian y siguen divulgando mis videos y dando a conocer mi historia de injusticia. Quiero contarles que, bueno, lo dejamos ahí en cuestión de lo que le contesta a la niña y las cosas que pasan después de que gente que conoce mi caso nuevamente. Em, las personas que me dijeron que abriera un canal en YouTube fueron pocas, fueron personas que pues se enteraron de mi caso, amigos, en fin. Y yo contaba a cualquier, dentro de familias y todo, por ahí unas 50 personas, 60 personas. Y hoy en día en mi canal ya hay casi 200 personas, entonces eso me entusiasma, me ayuda, me anima a seguir con estos videos. Tuve varias preguntitas ahorita últimamente del último video que hice, el primer video de este año para acá, en donde yo comprendo que la gente me haga preguntas porque necesitan saber por qué razón, después de un montón de años de haber salido, como 16 años de haber salido de la cárcel, después de haber completado el tiempo de mi condena, que eran 10 años en libertad condicional, eran 10 años, casi 12 años, y ya llevo tantos años, o sea que ya está paga la condena, aparte de lo físico, más de 12 años en la cárcel, que por qué yo no demandaba al Estado. Esas son las preguntas que más me hacen amigos y personas que ven mi proceso, que ven mis videos y es lo que más me preguntan, que por qué yo no he demandado al Estado. Entonces yo les aclaro y a muchos les aclaré personalmente que me preguntaban por medios o personalmente y caían en cuenta y decían, tienes razón Alejandro. Y hoy en día, ahorita les estoy aclarando. Las personas que me preguntan y que no se han enterado de la situación, yo les digo, yo fui condenado a 45 años de prisión por un homicidio y doble tentativa de homicidio, porte ilegal de armas, en donde ya ustedes se enteraron, yo nunca tuve una arma, nunca disparé un arma, nunca, mejor dicho, nunca me encontraron un arma en mi poder para que corroborara ese punto de porte ilegal. Bueno, dos tentativas porque fueron 2 personas las que quedaron heridas este día en que mataron al teniente Barragán, al hermano John Aristides Barragán quedó herido y Mauricio Ahumada que también quedó herido. Estas personas nunca llegaron a una audiencia pública a decir ese señor que está ahí sentado fue. Entonces todo eso ustedes ya lo saben y todo eso está muy, muy, muy repetido para que lo sigan estudiando. De pronto lo que no saben es que dentro de ese punto, dentro de esos puntos por el cual me condenaron, había un punto en donde decía que yo debo pagar X cantidad de tiempo por tales delitos y que no debería ejercer cargos públicos durante no sé cuántos años, no debería salir del país en una libertad condicional. Ya pasó la libertad condicional. Y también había un punto en donde decía que yo debo indemnizar al Estado
con no sé cuántos gramos oro, que equivale más o menos a 250 millones de pesos hoy en día. Entonces, a raíz de eso fue que yo me retiré de trabajar para investigar realmente si sí era que yo debía esa plata o no, y si se la iban a cobrar a mis familiares o no, que era lo que decían, y por eso era el mío, y por eso me retiré de trabajar para investigar todo esto. Estando trabajando en una empresa buena, porque yo estaba trabajando en alimentadores de Suba, manejando los buses, esos alimentadores verdes grandes de Suba, ya lleva a completar 2 mesecitos. Después de haber trabajado en buses azules, yo iba em, me iban ascendiendo prácticamente porque empecé con busetas de estas que eran busetas antiguas y las pintaron de azul y montaron estas empresas y ya después fueron buses grandes azules y ya después fue buses verdes que eran alimentadores y ya iba yo para articulado los famosos Transmilenio, los rojos. Pero desafortunadamente cuando supe esta noticia yo me retiré para averiguar. Averigüé, pasó, no le iban a cobrar a mi familia nada, solamente era a mí. Y esta reseña que tengo en el juez de ejecución de penas de deber o de investigar cuánta plata tengo yo para poder pagar esta plata, pues se dieron de cuenta que yo no tengo absolutamente nada. Investigaron que si yo tenía carros, que si yo tenía casas, que si yo tenía cuentas de ahorros, que si yo tenía fincas, que si yo tenía... Mejor dicho, me averiguaron absolutamente todo. Se dieron de cuenta que yo no tengo nada. No me ha contestado el juez de ejecución de penas. Cuando yo quiero renovar nuevamente mis actividades de trabajo para seguir ganando plata, normalmente un sueldo con el que gané después de salir en libertad condicional y trabajar durante más o menos alrededor de unos, no sé, 15 años, que fue cuando salí y pagaba mensualmente una cuota y acabé de pagar mi casita con lo que mis papás de herencia me dejaron vendiendo la casa que ellos nos dejaron y la repartimos y eso fue con lo que yo acabé de pagar la casita donde yo vivo. Para nadie es mentira y yo siempre lo he divulgado y lo he comentado y esta casa que donde yo vivo es gracias a mis papás, a la herencia de mis papás y al trabajo que yo tuve durante 15 años pagando una cuota mensual. Quise volver a trabajar nuevamente para seguir devengando y para seguir cotizando en pensión y bueno, en fin, desafortunadamente todas las hojas de vida que paso me son rechazadas por tener antecedentes penales. Después de haber pagado injustamente más de 12 años, después de haber estado en libertad condicional 10 años, 10 meses, ya llevo casi 15 años, 16 años de haber salido. Ya era para que yo tuviera una vida digna, una vida sin restricciones, una vida sin que me echen a un lado lo que me ha pasado. Paso hojas de vida y me rechazan por antecedentes. Aún en las empresas donde ya había trabajado después de que salí en libertad. Desen de cuenta la situación tan... eh, me hacen a un lado. Aún las empresas donde ya había trabajado me hacen a un lado porque tengo antecedentes penales. O sea que ellos cometieron un error dándome trabajo a mí después de que yo salgo en libertad. En una empresa 11 meses, en otra empresa año y medio, en otra empresa como 8 meses, fueron Egobús, Consorcio Express, Al Capital, el Colegio Real Escandinavo nunca me discriminó, me dio trabajo durante 4 años, 10 meses cada año, porque era un colegio. Vuelvo a pedir trabajo en estas empresas y en muchas más, y lo que hacen es rechazarme por tener antecedentes.
Tuve acceso a una camionetica pequeña para trabajar. La dueña de la camioneta pasa en las ofertas de trabajo, la vinculan a trabajar a la camioneta, pero cuando se dan de cuenta que el que la va a manejar es Alejandro Pico, inmediatamente me rechazan por antecedentes. Cuando yo cuento esto es porque lo degradante de esto es de que, o sea, el hecho de que yo caí preso injustamente, me acabaron la vida respecto a poder conseguir un trabajo digno para laborar, para devengar, para sostenerme. No entiendo por qué hoy en día me rechazan por eso, después de tanto tiempo, y aún las empresas en donde ya había trabajado. O sea, tenían mis hojas de vida, tenían mis papeles, tenían un estudio de mi comportamiento laboral. Nunca tuve problemas absolutamente por nada y yo me retiré de estas empresas, en ningún momento me echaron. Pero cuando yo pido reintegro, que se lo dan a toda persona que ha trabajado en estas empresas y que no ha tenido ningún motivo por el cual no lo puedan reintegrar, a mí sí me rechazan por tener antecedentes. O sea que me dan a entender de que estas empresas que me contrataron, que ya hoy en día me rechazan, cometieron el error más grande de sus vidas contratando una persona que salió de la cárcel y tenía antecedentes. Cuando yo cuento esto, y aclaro porque hay muchas personas que me preguntan que por qué mi situación no está al día, que por qué yo no demando al Estado. De pronto el antecedente que me sale hoy en día no es que yo tenga antecedentes de haber cometido un delito y se lo debo a la justicia. No, el antecedente que me aparece hoy en día, no sé en qué parte, porque cuando yo solicito mi pasado judicial a la policía o mis antecedentes a procuraduría, me sale que yo no tengo ningún antecedente ni no tengo ningún llamado en el momento de la justicia. Entonces, el antecedente que me aparece, no sé estas empresas en dónde estudian antecedentes, debe salir de que yo le debo al Estado un montón de plata. El punto que les digo que está en la condena que dice que debo pagar en gramos oro equivalente más o menos a 250 millones de pesos. Yo creo que este antecedente de esta plata que se le debe al Estado supuestamente es lo que a mí no me deja trabajar en paz. Entonces, a raíz de esto le pido yo de pronto, ojalá le llegue este video a muchas personas y le pido yo a, no sé, no sé realmente exactamente a quién, para poder tener una vida tranquila, una vida de trabajar como siempre lo he hecho aún saliendo de la cárcel y el único motivo era trabajar y olvidarme de lo que me pasó. Y eso le contesto a las personas que me preguntaban y que me preguntan todavía que por qué yo no he demandado al Estado. Porque en este momento estoy como si yo hubiera cometido ese homicidio. Estoy como si yo hubiera cometido esas dos tentativas de homicidio. Estoy como si hubiera tenido una arma en mi poder. Y estoy en deuda, aparte de haber pagado físicamente más de 12 años de prisión. Estoy en deuda con el Estado en más de 250 millones de pesos. Por esta razón, no puedo demandar al Estado. Para las personas que me preguntan que por qué no he demandado al Estado. Hay muchas cosas buenas
que me han pasado en el proceso y ya se las dije y ya saben cuál es. Hay un testigo que sabe quién cometió este homicidio, pero desafortunadamente no me ha querido colaborar. José María Convers Torres se llama el señor que sabe quién cometió ese homicidio y no ha querido hablar. Digo su nombre porque ya lo he dicho muchas veces y ya es público y ya él sabe, yo creo, cuando hablo de él. No lo hago de maldad, simplemente le dije que lo iba a demandar y él dijo, claro, no tiene ningún problema, señor Pico, demándeme que yo voy y contesto la demanda. Lo demandé antes de pandemia, cuando pandemia pasó mucho tiempo, volví de pandemia con mi número erradicado. ¿Qué pasó con este proceso? Está archivado. Un golpe injusto más para mí de la justicia. Archivaron eso. No sé si llamaron a Ginette Bedoya, que es la testigo principal. No sé si llamaron al señor José María Convers Torres, que es el testigo que sabe quién cometió ese homicidio. Lo único que sé fue que archivaron ese proceso y Alejandro Pico siga por las mismas desde el primer día en que me llegó a mí este problema. Sindicado de un homicidio, culpable de un homicidio, pagó un homicidio, salió en libertad condicional de pagar ese homicidio, acabó de pagar su libertad condicional como si hubiera cometido ese homicidio. Sale un testigo en donde dice que sabe quién fue el que cometió ese homicidio y la justicia sigue dándome noticias malas porque no le pone atención a mi caso. Por ese motivo, tengo que seguir como un ciudadano cualquiera, que la justicia no le pone atención, que la justicia se equivocó y lo condenó injustamente, y que la justicia no le pone atención de ninguna clase. Necesito ser un violador en serie, necesito ser un narcotraficante, necesito ser un miembro de estos grupos del Tren de Aragua y de las incidencias de las FARC y del ELN. Necesito ser algo de eso para que me pongan atención, o simplemente por ser un ciudadano común y corriente que fue injustamente juzgado, condenado. ¿Será que algún día me podrán atención? Amigos, familia, sigo con mi vida. Gracias a Dios por todo lo que me ha mandado en esta vida. Muchas gracias. Le seguiré agradeciendo porque Él es el único que sabe lo que le manda a uno y lo que es para uno en la vida. Él es el que le tiene marcado a uno el destino y así será. Amigos, les aclaré a más de uno de los que me preguntaba el por qué no he demandado al Estado. Son muchos los abogados que se me han brindado a seguir mi proceso de demanda al Estado. Cuando se dan de cuenta que yo necesito primero demostrar mi inocencia para ahí sí demandar al Estado, es de plata para mover mis papeles, para mover los papeles en los juzgados donde se encuentra el proceso, para juzgar, para mover muchas cosas. Pues lógicamente, como Alejandro Pico no tiene plata para meter un abogado, para pagar un abogado, pues lógicamente ellos se echan un poquito para atrás y dicen, no, este caso está ganable, pero toca invertir y no hay. Seguiré insistiendo siempre, de la manera más legal y de la manera más honesta, como siempre lo he hecho, nunca, nunca, nunca yéndome a las malas, a la venganza, por eso yo publico mi cara y publico mis cosas y digo las personas que realmente
me pueden colaborar en esto. Y vuelvo e insisto con la persona que sabe quién cometió este homicidio, señor José María Convers Torres. Póngase a pensar si algún miembro de su familia le hubiera pasado esto y usted teniendo en su boca y en su conciencia para decir quién fue el que cometió ese homicidio y a muchas personas les alegraría la vida. Póngase por favor en los zapatos de esta persona que le está suplicando, por favor, hable por favor, para que se nos arregle o se me arregle un poquito la situación. Cuando yo cuento todo esto y cuando yo hablo de todo esto, a mi familia, a mis amigos, a todas las personas que ven estos videos, yo no les estoy pidiendo limosna, no les estoy pidiendo que me ayuden económicamente, no les estoy pidiendo que me consignen plata, yo no, absolutamente y siempre lo he repetido. Yo simplemente comento y digo, es la situación por la que estoy pasando para que se den cuenta el por qué no trabajo en una empresa, no devengo un sueldo y ya saben es la situación. Tener antecedentes fue lo que me marcó a mí para toda la vida. Aún las empresas que de buena manera me dieron trabajo, hoy en día me lo niegan. Amigos, familia, vendrán nuevos videos. Un abrazo para todos, Dios los bendiga. Nos veremos en el próximo video.